Hola hermanos, Dios les bendiga. Ya mero comenzamos el culto, pero este es el predio y quiero aprovechar para compartir con ustedes una necesidad de oración y para que oremos juntos. Todos los años por ahí, por el mes de noviembre, alrededor del día 12 de noviembre, precisamente Día del Cartero, alrededor de ese día, tenemos nuestro Congreso Pastoral Crece. Ahora se llama, desde el 8º Congreso, este es el 13, se llama Congreso Crece Más, porque aumentamos algunas dinámicas y algunas cosas que hacemos en el Congreso. Y les cuento que es un Congreso que realizamos como iglesia para bendecir otras iglesias, bendiciendo a sus pastores. Les compartimos principios de la palabra de Dios que hemos descubierto como iglesia y que los aplicamos para crecer, para ser una iglesia fuerte. Les compartimos estrategias probadas, cosas que hacer. No solamente principios de la palabra, sino ahora cosas que hacer para discipular, para evangelizar, para crecer, para desarrollar diferentes ministerios en la congregación. Y una cosa muy importante que hacemos, y eso me encargo yo de manera personal, es compartir ánimo, aliento, fortaleza, vigor a los pastores, porque algunos pastores la verdad es que la pasan muy mal. Algunas iglesias no son lindas con los pastores, digo yo que les hacen bullying a los pastores y en algunos casos no les tratan bien en el asunto administrativo, económico, y tratamos de dar aliento, fortaleza a los pastores, arrojo, para que se atrevan a hacer cosas, cambios en la congregación. Y todos los años que celebramos el Crece, lo hemos hecho en forma presencial solamente el año pasado y lo estamos haciendo también de forma virtual, pero siempre que le recibimos les obsequiamos, no cobramos, es un congreso al que no se cobra una cuota y les damos alimentación, hospedaje, regularmente les regalamos un libro de un servidor, hemos regalado relojes y siempre les damos una memoria con todas las conferencias porque tratamos de bendecir a los pastores. En esta ocasión pues no van a venir, es decir, solamente se van a conectar por la internet. Confiamos en que pueden ser muchos más que los que recibimos presencialmente, porque al ser por internet podemos recibir a todo el mundo, ¿no? de diferentes partes del planeta, y sí vienen personas de diferentes partes del mundo. Pero queremos recibirles de cualquier manera con enseñanzas. El tema de este congreso es la iglesia resiliente. La resiliencia es la habilidad que tienen los metales o la habilidad que tienen ciertas personas para levantarse de tragedias, levantarse de persecución, de dolores, de fracasos. Eso es la resiliencia. Y creemos que la iglesia es resiliente. La iglesia se levanta de pandemia y de cualquier otra cosa. Por eso todas las conferencias tienen que ver con eso. Le hemos llamado a las conferencias algo como esto. Y las puertas de la pandemia no prevalecerán contra la iglesia. Y las puertas de las ideologías no prevalecerán contra la iglesia. Y las puertas de la muerte no prevalecerán contra la iglesia. Y así, diferentes temas, pero en todos los casos haciendo alusión a aquel pasaje de la palabra en donde el Señor dijo: edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Así es que, hermanos míos, usted y yo, que somos la Iglesia Bautista Oreb, recibiremos a muchos pastores y líderes de diferentes iglesias y lo haremos por medio de la internet. Le invito para que haga estas cosas, hermano, que ore, por favor. Ore con nosotros para que seamos bendición, para que los pastores de la red y los pastores de Oreb Central, que vamos a impartir las conferencias, seamos sabios y Dios nos use para compartir estas bendiciones a los pastores. Le pido que ore para que muchos pastores se conecten con nosotros y tengan su corazón abierto para aprender. Y ore también, por supuesto, para que el Señor bendiga las iglesias de nuestra nación y las iglesias de otras partes del mundo, para que haya crecimiento y para que no permitamos que las ideologías del mundo, que el pecado del mundo, que la mortandad que hay en el mundo nos afecte, sino que seamos iglesias vivas. Y hermano, por supuesto que también le invito para que usted se conecte si gusta. Las conferencias serán abiertas por medio de las redes sociales de nuestra iglesia, serán abiertas para todo el mundo. Habrá unas actividades privadas por vía Zoom para los que estén inscritos, para los pastores y líderes que estén inscritos, en donde tendremos discusiones sobre qué debemos hacer para mejorar nuestra vivencia eclesiástica y para que todos opinemos. Serán grupos pequeños para que todos puedan opinar y eso solamente los que estén inscritos podrán participar, pero en todas las demás cosas, conferencias y sermones, podremos estar todos. Iniciaremos el día jueves 11 por la tarde y luego el viernes 12 y el sábado 13 toda la mañana estaremos juntos impartiendo estas conferencias y talleres. No se lo pierda. Ore conmigo. Señor Santo, bendice el Congreso Pastoral Crece y que tu iglesia, que es resiliente, pueda levantarse de toda circunstancia. Bendice a todos los pastores que vengan y que podamos como iglesia ser bendición para ellos. Te lo pido en Cristo Jesús. Amén. Sigamos orando y ya va siendo hora del culto. Nos vemos en la alabanza, en la palabra en que tendremos en el culto juntos. Dios le bendiga.
Bienvenidos hermanos al culto de la Iglesia Bautista Oreb. Nos da muchísimo gusto que estén conectados con nosotros, que estén unidos en un mismo espíritu con nosotros para escuchar la palabra de Dios. Así que vamos a disponer nuestros corazones, vamos a tomar lápiz y papel y vamos a prepararnos para escuchar lo que Dios nos quiere decir en esta hora. Vamos a orar para comenzar con el culto. Señor amado, te damos muchas gracias porque estás con nosotros, gracias por este culto y gracias porque podemos estar juntos contigo en un mismo espíritu. Te rogamos que nos hables, Señor, que las palabras del predicador impacten a nuestro corazón y nos ayuden a vivir como a ti te agrada, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.
Amén, hermanos, qué hermoso cantarle a nuestro Señor reconociendo su grandeza. Él es nuestro Dios, en Él estamos sostenidos. Y miren lo que dice el hermoso Salmo 90. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Y lo digo ahora sí con ese gusto, hermanos, porque es el momento de nuestra oración de intercesión. Y pongamos en práctica esto, digamos al Señor que Él es nuestra esperanza en este momento de necesidad. Oremos a nuestro Padre. Oremos. Señor Santo, bendito seas. Te alabamos, Señor, y reconocemos que tienes todo el poder y que solo en ti podemos estar seguros. Acudimos a ti, Señor, para poner nuestras vidas en tus manos. Estamos necesitados. Hay enfermedad en nuestro mundo. También hermanos de nuestra iglesia están enfermos, internados, algunos en casa recuperándose. Bendice a tu pueblo. Y también bendícenos, Señor, en medio de la crisis económica. Da prosperidad a las familias, Señor, de tus hijos, de las ovejas de este rebaño. Bendícenos, cuídanos siempre. También alienta nuestros corazones, danos fe, fortaleza. Da avivamiento, Señor, a los que se han resfriado, a los que están tristes o deprimidos, y que tu nombre sea glorificado en nuestras vidas. Nos ponemos en tus manos y en este culto, Señor, queremos honrarte y glorificarte, darte acciones de gracias y también te pedimos que nos bendigas. Lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. Amén. Amén, hermanos. Así confiamos en nuestro Padre y nos alegramos de estar unidos ahora mismo en este tiempo de transmisión. Sabemos que muchos están ahí conectados y eso alegra nuestros corazones. Hermanos, no dejemos de buscar esta conexión y ahora mismo que estamos conectados, pongamos todo nuestro corazón en el culto, en las alabanzas, en la predicación. Estemos dedicados a este tiempo hermoso que el Señor nos regala, porque estamos en culto, amados hermanos. Amén. Cantemos porque Él es nuestra razón. Cantemos. Amén. Yo solo necesito para amarte a ti, mi Cristo. Ya no puedo contenerlo. Solo pienso en tu amor, tu amor, tu amor. Yo pienso en tu amor, tu amor, tu amor. Yo pienso en tu amor. Y yo cantaré solamente porque creo en ti. Eres tú. Sentimiento es la fuerza de tu amor, tu amor, tu amor, la fuerza de tu amor, tu amor, tu amor, la fuerza de tu amor. Y yo cantaré solamente porque creo en ti. Eres tú mi razón. Voy a cantarte, Cristo eres grande. Solamente porque creo en ti, eres tú mi razón. Voy a cantarte, Cristo eres grande. Oh, oh. Cristo eres grande.
Hola hermanos, Dios les bendiga. Este es un anuncio especial, pero es muy especial. Les pido que tengamos paciencia para regresar a nuestras reuniones presenciales. Les comparto algunas cosas muy importantes que deben saber. Los que saben de este asunto de la pandemia, los expertos reconocen que se acercan momentos de alza en los contagios. O sea que para regresar, estos meses, esto que estamos viviendo y en los siguientes, son los peores para regresar. Porque hay fiestas, porque hay gente que se reúne y porque se reconoce que habrá más contagios. Por eso no vamos a reunirnos todavía. Sin embargo, hay otra razón más poderosa que eso. ¿Saben una cosa? No tenemos en dónde reunirnos ahora más que en las instalaciones base, en donde por supuesto que no cabríamos todos los que somos miembros de la Iglesia Bautista Oreb. Les cuento que las instalaciones del Gran Fórum ahora no tienen estacionamiento. El estacionamiento que usábamos, con que teníamos un pacto ahí cercano de un restaurante y un supermercado, está cerrado. Ya no es estacionamiento, no más. Nadie se puede estacionar ahí. Así es que no tendríamos dónde llevar nuestros carros y estacionarnos. El Gran Fórum, las autoridades están creando un nuevo estacionamiento, pero aún no lo terminan. Estará listo hasta el próximo año. Hemos colaborado económicamente para que ellos puedan hacer más rápidamente ese estacionamiento y lo podamos usar también nosotros, por supuesto. Pero ahora mismo no lo podríamos usar. Sin embargo, les comparto algo. Comenzaremos a tener reuniones pequeñas, digamos los departamentos, los grupos celulares, las clases de estudio bíblico. Podremos tener reuniones tanto en la casa adjunta que tenemos ahí atrás, de las instalaciones base, en el templo también, reuniones pequeñas, tal vez de las mujeres o de algunos grupos de jóvenes, o insisto, de los grupos de estudio bíblico. Podremos reunirnos para compartir, por supuesto, siguiendo todas las indicaciones de seguridad que se deben seguir. Pero todos juntos como culto no podremos reunirnos todavía. Les pido paciencia. Tenemos casi 2 años ya sin reunirnos. Esperemos unos cuantos meses más y podremos reunirnos de nueva cuenta en las instalaciones base y en las instalaciones del Gran Fórum, con quienes por supuesto que tenemos un pacto, un contrato para seguir adelante en nuestras reuniones ahí. Entonces tomémoslo en cuenta y sigamos siendo fieles en nuestra mayordomía financiera, porque saben que para realizar estas cosas que nos provean un lugar de reunión, necesitamos recursos. Por eso debemos seguir siendo fieles. Los que lo han sido durante este tiempo, Dios les bendiga. Estoy seguro que Dios les seguirá bendiciendo. Sigámoslo haciendo así. Y usted que ha decidido comenzar a ser fiel, lo felicito. Y honremos al Señor, porque cada vez que entregamos lo que Él dijo que le pertenece, llevamos a cabo un acto de amor, un acto de fe y un acto de adoración. Hermanos, sigámonos viendo a través de estos medios, porque seguimos siendo iglesia. Dios les bendiga. Desapareció en la cruz, vi brillar otra vez la luz. Por tu amor, mi maldad desapareció en la cruz, vi brillar otra vez la luz. Pagaste por mi redención, fuiste a morir por mí. Sangre fue el precio de mi salvación. Allá en la cruz, oh buen
Diezmo, Sara Velázquez. Transferencia exitosa. Señor, te damos gracias por estos diezmos y ofrendas que nos permites dar. Te pedimos que sean de bendición y que sirvan para el extendimiento de tu reino. Gracias te damos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. ¿Qué creían, hermanos? ¿Que por ser joven no iba a diezmar? Los chavos de Oreb también diezmamos. En Oreb continuamos trabajando para ser discípulos y llevar el mensaje del Evangelio a quienes son parte de nuestra congregación, así como a aquellos que quieren escucharnos durante este tiempo de contingencia. La provisión que el Señor da a su iglesia por medio de nosotros nos permite seguir proclamando el Evangelio, enseñando la palabra, sirviendo al prójimo y conviviendo en amor a distancia. Todo esto con el único fin de adorar a Dios sobre todas las cosas hasta mostrar el carácter de Cristo. Mantengámonos fieles a nuestra mayordomía y disfrutemos de las bendiciones y el cuidado de Dios, teniendo la convicción de que en todo somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Gloria a Dios, gracias a Dios que estamos juntos en este culto para alabar y glorificar el nombre de nuestro Señor. Yo sé que muchos estamos ya ansiosos de vernos las caras, de abrazarnos y estar en persona, y todavía nos falta poquito. Ya se ve pronto, pero todavía nos falta un poquito. Así es que sigamos, hermanos, en estas transmisiones, unidos como iglesia. Gracias a Dios, porque a pesar de la pandemia, 2 años casi ya llevamos, y a pesar de la distancia, la pandemia, muchas cosas, la iglesia de Cristo y esta iglesia sigue en pie, porque no dependemos de nada más que de su amor y de su poder y de su gracia. Y esta iglesia está sostenida no por un lugar, no por un templo, no por unas paredes, no por nuestras fuerzas. La iglesia de Cristo se sostiene por el Espíritu Santo y por Cristo, que dio su vida por su iglesia. Así es que sigamos conectados, sigamos escuchando y alabando a Dios juntos. Les voy a invitar a que en este momento tomemos una pausita, le demos like a esta transmisión, compartamos para que lleguen muchas personas y que estemos participando con nuestros comentarios. Díganos qué le ha dicho Dios, qué te dijo Dios en este mensaje, qué te dice las canciones que estamos cantando. Compartamos motivos de oración y oremos unos por otros. Dígale a ese hermano que pidió motivo de oración, estamos orando por ti. Aunque no lo conozcas, somos hermanos en Cristo. Yo le mando una felicitación a mi esposa que cumplió años esta semana y la amo con todo mi corazón. Un beso. Y eso es lo que somos, hermano, una familia en la fe por la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Y hoy comenzamos una nueva serie de sermones, Volver a la Vida. Vuelve a la vida, se llama esta serie de sermones. Es lo que necesitamos, volver a la vida, y es lo que Dios hizo con nosotros. Estábamos muertos en nuestro pecado, en nuestra soledad, y Él nos rescató y nos hizo volver a vivir. Por eso celebremos como vivos, porque estamos vivos en Cristo Jesús. Se acabó la campaña Misión Jesucristo, que fue una gran bendición, pero la Misión Jesucristo apenas comienza. Así es que sigamos aquí aprendiendo, compartiendo este mensaje a muchas personas. No dejen de darle like y compartir, mis queridos hermanos. Es una bendición estar juntos y ahora vamos a escuchar la palabra de Dios. Por eso levantemos nuestra Biblia y digamos todos juntos: la palabra de Dios contenida en este libro es la verdad que acepto creer, es la enseñanza que me comprometo a seguir y es la esperanza que me atrevo a confesar. Nada me impide recibirla, nadie me evitará que la haga parte de mi vida y por ningún motivo dejaré de proclamarla. Estoy aquí para leerla, oírla y vivirla diariamente. Amén. Oremos. Gracias, Señor, por este tiempo de comunión como iglesia que estamos, Señor, para alabarte. Permite, Dios, que cada persona escuchando esta transmisión reciba tu palabra, Señor, y que no seamos solo espectadores, sino participantes de tu palabra que es derramada sobre tu pueblo, Señor. Que la escuchemos, que la obedezcamos y que seamos transformados por ella. Te lo pedimos en nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Gloria a Dios, mis queridos hermanos. Escuchemos la palabra de Dios. Que Dios les bendiga. Qué maravillosa oportunidad nos sigue dando el Señor de estar juntos, de compartir la vida juntos. Por supuesto que cada quien está en su trabajo durante la semana y en su casa, algunos encerrados, algunos sí salimos un poco, algunas cosas, pero qué bendición que ahora podemos estar reunidos en torno al Señor y escuchar su palabra después de haber cantado, después de haber orado, después de enterarnos unos y otros de cuáles son las necesidades de oración, porque si leemos ahí el chat, en los grupos, en las redes sociales, pues entonces podemos compartir mucho más, y qué bueno que usted pueda hacer eso. Pero ahora vamos a su palabra. Y tal vez Dios tenga para nosotros aliento, fortaleza, esperanza, desafío, exhortación. Lo que tenga para nosotros hoy, recibámoslo. Iniciamos una nueva serie de sermones que se llama Vuelve a la Vida. Y yo sé que ese es el nombre de un platillo de marisco, ¿no es cierto? Un vuelve a la vida. Pero vamos a usarlo aquí para hablar de la vida espiritual. Vuelve a la vida. Ezequiel 37:14 dice así: y pondré mi espíritu en vosotros,
y viviréis, y os haré reposar sobre vuestra tierra, y sabréis que yo Jehová hablé y lo hice, dice Jehová. Este es uno de esos sermones que podemos muy fácilmente caer en la tentación de decir, ¿cómo le hace falta este mensaje a fulano de tal o a perengano? Y seguramente tenemos razón. Seguramente tenemos razón. Sí, este es uno de esos sermones que yo quisiera que escucharan aquellos hermanos que han dejado de congregarse. No solo de la Iglesia Bautista Oreb, sino de cualquier iglesia. Me encantaría que cualquiera que ha ido a una iglesia diferente a Oreb o a la nuestra, Oreb, y que de repente pasa por la sala de su casa porque está su esposa, sus hijos, o su esposo y sus hijas, o qué sé yo, viendo el culto, y de repente le llama la atención y se sienta y vuelve a escuchar la palabra. Me encantaría que sucediera eso. No importa si es de nuestra iglesia o de cualquier otra congregación, porque sí, este es un pasaje de la Escritura que nos remite a un mensaje de regresar, a un mensaje que nos desafía a regresar, a mantenernos en la vida. Pero tampoco caigamos en la tentación de solamente pensar que este mensaje debe remitirse a otra persona. Pensemos en nosotros, porque hay una parte de la enseñanza aquí que tiene que ver con todos nosotros, aún con los que seguimos congregándonos, seguimos fieles, leyendo su palabra, orando, etcétera, etcétera. Vuelve a la vida es la serie de sermones, y el sermón de hoy se llama así: un milagro que Dios nos ofrece por gracia. Ahora, todos los milagros son por gracia, por supuesto, pero hay que enfatizarlo ahora. Un milagro que Dios nos ofrece por gracia. Y estaremos leyendo Ezequiel 37, 1 al 14, no solo en este sermón, sino el que sigue y el que sigue también, 3 sermones para estudiar este pasaje y encontrar algunas enseñanzas muy importantes. Y déjeme introduzco de esta manera. Un lugar común en la comunicación, en las pláticas que tenemos los unos con los otros, es este. Alguien le dice a otro, ¿cómo estás? Y el otro responde, estoy, que eso ya es ganancia. La idea, no es cierto que se repite a menudo esta frase, este discurso, este diálogo entre las personas. La idea en el fondo de esta frase, estoy, que ya es ganancia, es muy clara. Es una aceptación de que la vida siempre incluye dificultades. No hay perfección absoluta. Jamás estamos perfectos los seres humanos. Siempre hay cosas que salen mal, hay dolores, hay fracasos, deficiencias y problemas. Regularmente todos estamos de acuerdo con esto, regularmente. Si alguien cree que todo está bien, que no necesita nada, que no hay nada en lo cual mejorar, definitivamente está equivocado, lo creemos loco, ¿no? O sea, pues está equivocado. En este momento hay razones para renegar de la política y de la salud y del deporte y de lo que usted quiera. Y en la familia, por supuesto, tenemos dificultades, y estar tan juntos tanto tiempo también trae dificultades, y que los maestros, y que hicieron lo correcto, y que si no, y que las escuelas. Definitivamente en la vida hay dificultades. Por otro lado, piensa en eso, pero por otro lado, la palabra de Dios nos habla de una constante renovación que es necesaria para todos nosotros. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Romanos 12:2. Si siempre hay necesidad de transformación, evidentemente es que no todo está bien. Regularmente no todo está bien, por eso hace falta transformación. Así que nos debe quedar claro que todos los días podemos y debemos experimentar transformación. Todos los días podemos mejorar. Todos los días podemos hacer algo mejor que el anterior. Lo peor que nos puede pasar es creer que estamos súper bien cuando no lo estamos. De hecho, una señal de estar mal es que creamos y presumamos de estar bien. Recordemos esta palabra que Dios le mandó a una iglesia, y es esta iglesia a la que Dios le habla, es una iglesia numerosa, es una iglesia fuerte, es una iglesia económicamente pudiente, que está situada en una ciudad de grandes riquezas. Se dice que los miembros de esta iglesia eran personas ricas. Pero mire lo que les dice Dios ahí en Apocalipsis 3:17, se los leo. Porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Apocalipsis 3:17, ¿qué le parece? De esto nos habla el pasaje que estudiaremos en esta serie de sermones. Se trata del pasaje más famoso del libro del profeta Ezequiel. Al pasaje se le llama el Valle de los Huesos Secos. Se trata de una visión que resulta una parábola o alegoría de la condición del pueblo de Dios
y de la promesa de restauración. Muchos estudiosos de este pasaje dicen que se trata de algo que sucederá en el final de los tiempos. Yo no creo así y se los voy a enseñar a ustedes con las enseñanzas que me parece que tiene para nosotros ahora mismo, como tuvo enseñanzas para los hebreos del momento en el que el profeta Ezequiel, les profetizó esta palabra, les enseñó esta palabra. El contexto de esta visión y sus enseñanzas es la bancarrota espiritual del pueblo escogido. Mire, habían sido infieles a Dios. Se habían unido a las ideologías, que es lo mismo que idolatrías de su tiempo, porque en sus tiempos también había ideologías, también había filosofías huecas y enseñanzas perversas que culminaban también en idolatría, como en nuestro tiempo también son idolatría, y habían incurrido en estas cosas los ciudadanos del pueblo de Dios. Se habían enemistado entre ellos, estaban divididos. Dos reinos, norte y sur, estaban divididos y por supuesto debilitados. Hicieron caso a los falsos profetas de la prosperidad de sus tiempos, porque en aquella época también había falsos profetas de la prosperidad, como los que ahora vemos por televisión a muchos de ellos. Había falsos profetas de la prosperidad en aquel tiempo que le decían a la gente, todo está bien, no te preocupes, todo está bien, descubre el campeón que hay en ti, y esas falacias. Pero de pronto se cumplieron las profecías de los profetas verdaderos, como Ezequiel, que hablaban de un juicio divino, porque los profetas verdaderos le decían, no, todo está bien, hay problemas, estamos siendo infieles a Dios y Dios mandará juicio sobre nosotros, preparémonos. Y de pronto se cumplió esta profecía verdadera y las profecías de los otros, de los falsos, no se cumplieron. Para este entonces, cuando el profeta está predicándoles, han sido conquistados, esclavizados, sus ciudades fueron destruidas y muchos fueron transportados a una tierra extraña, a una tierra de una nación extranjera, por supuesto. Fue en el año 598 a.C., cuando fueron deportados a Babilonia. ¿Ha oído usted hablar en la escritura de la deportación de Babilonia? De hecho, hubo varias deportaciones, pero esta fue la primera. Año 598. Ezequiel tenía 25 años en ese tiempo. Y él fue llevado de la Tierra Santa a Babilonia. Y eso fue una conmoción para todos ellos. 5 años después, a los 30 años de Ezequiel, que por cierto es sacerdote, es hijo de sacerdotes, él es levita, sacerdote, pero los 5 años después de estar ahí en la deportación, él ya tiene derecho para ejercer el ministerio sacerdotal y comienza también su ministerio profético. Y es cuando comienza a escribir el libro que llamamos del profeta Ezequiel. Y la descripción breve del Señor respecto a esta bancarrota espiritual, la descripción breve es por demás elocuente. El Señor dice, son huesos secos en el valle o huesos secos en el desierto. Leamos el pasaje completo. Ezequiel 37, versículos 1 al 14. Adelante. La mano de Jehová vino sobre mí, y me llevó en el espíritu de Jehová, y me puso en medio de un valle que estaba lleno de huesos. Y me hizo pasar cerca de ellos por todo en derredor. Y he aquí que eran muchísimos sobre la faz del campo, y por cierto secos en gran manera. Y me dijo, Hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Y dije, Señor Jehová, tú lo sabes. Me dijo entonces, profetiza sobre estos huesos, y diles, huesos secos, oíd palabra de Jehová. Así ha dicho Jehová el Señor a estos huesos. He aquí, yo hago entrar espíritu en vosotros, y viviréis. Y pondré tendones sobre vosotros, y haré subir sobre vosotros carne, y os cubriré de piel, y pondré en vosotros espíritu, y viviréis, y sabréis que yo soy Jehová. Profeticé pues como me fue mandado, y hubo un ruido mientras yo profetizaba. Y he aquí un temblor, y los huesos se juntaron cada hueso con su hueso. Y miré, y he aquí tendones sobre ellos, y la carne subió, y la piel cubrió por encima de ellos, pero no había en ellos espíritu. Y me dijo, profetiza al espíritu, profetiza, hijo de hombre, y di al espíritu, así ha dicho Jehová el Señor, espíritu, ven de los 4 vientos, y sopla sobre estos muertos, y vivirán. Y profeticé como me había mandado, y entró espíritu en ellos, y vivieron, y estuvieron sobre sus pies, un ejército grande en extremo.
Me dijo luego: Hijo de hombre, todos estos huesos son la casa de Israel. He aquí ellos dicen: nuestros huesos se secaron, y pereció nuestra esperanza, y somos del todo destruidos. Por tanto, profetiza y diles: así ha dicho Jehová el Señor. He aquí yo abro vuestros sepulcros, pueblo mío, y os haré subir de vuestras sepulturas, y os traeré a la tierra de Israel. Y sabréis que yo soy Jehová, cuando abra vuestros sepulcros, y os saque de vuestras sepulturas, pueblo mío. Y pondré mi espíritu en vosotros, y viviréis, y os haré reposar sobre vuestra tierra, y sabréis que yo Jehová hablé, y lo hice, dice Jehová. ¿Qué les parece? Es un pasaje interesantísimo. Es una visión, está llena de símbolos, por supuesto. Es como una parábola, o más bien como una alegoría más completa. Y tiene enseñanzas para nosotros, las estudiaremos durante estos 3 sermones, el de hoy y los 2 siguientes. Pero en este sermón en particular les voy a proponer que nos concentremos en las palabras que el Señor pronunció, porque el pasaje dice lo que dijo el profeta y dice también una descripción de lo que estaba pasando, pero hay momentos en los que Dios habla y le dice a Ezequiel: di estas cosas, y Ezequiel las dice. Entonces vamos a concentrarnos en esas palabras que Dios directamente le dijo a Ezequiel que debía decir. Concentrémonos en eso y vamos a las enseñanzas entonces. Primera enseñanza: vivir es un desafío a creer. Ahora, esto es una verdad fundamental en la fe cristiana, por supuesto, pero entendámoslo aquí como un desafío. Vivir es un desafío a creer. Y me dijo: hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Porque el texto ya lo leímos. Lo llevó a ese valle de huesos secos y lo hizo pasar por los diferentes lugares que, siendo sacerdote, no debía andar por ahí, porque un sacerdote no debía estar cerca de cadáveres. Pero el Señor lo hizo pasar por ahí. Y luego le dice: hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Y dije: Señor Jehová, tú lo sabes. Dios, hermanos míos, puede hacer cambios en nuestra vida, pero desea que participemos en ello. Y por eso nos invita a responderle con fe. Esta pregunta del Señor es un desafío a Ezequiel. Hijo de hombre, ¿crees que puedo resolver este asunto? La pregunta del Señor que le hace al profeta, después de haberlo hecho caminar por los huesos secos, es un desafío a creer, es un desafío de fe. Ezequiel conoce el poder de Dios, ha recibido varios mensajes para comunicar al pueblo, pero ahora enfrenta una pregunta que lo confronta como si Dios le dijera, ¿de veras crees en mí, hijo de hombre? ¿De veras crees en mí? ¿Crees que puedo hacer algo para solucionar el problema de mi pueblo? A pesar de la bancarrota, ¿sigues confiando en mí, Ezequiel? En ocasiones, hermanos, Dios nos pregunta eso también a nosotros. ¿Creen que a pesar de la pandemia puedo bendecirles, cuidarles y darles la victoria que necesitan? Yo podría decir: Oreb, ¿creen que a pesar de que no puedan reunirse todavía, yo voy a estar con ustedes y voy a bendecirlos y voy a consolidarlos como iglesia, como pueblo, aunque no puedan estar físicamente juntos todavía? Esa es la pregunta de Dios para el profeta. Ahora, la respuesta del profeta es una declaración de ignorancia o de imposibilidad, pero llena de esperanza, porque mire cómo responde el profeta. Y dije: Señor Jehová, tú lo sabes. O sea, ¿qué está diciendo? Pues yo no sé, Señor. Que puedes, me da la impresión de que sí puedes, eres todopoderoso, pero que quieras hacerlo, o que merezcamos nosotros que lo hagas, o que seamos dignos de que lo hagas. Por eso dice: Señor Jehová, tú lo sabes. Como si dijera: Señor, la respuesta solo depende de ti. Bien, excelente respuesta. Palomita, 100 se sacó en este examen. Como iglesia, hermanos míos, como iglesia, como familias y como individuos, estamos metidos en una sociedad que está siendo probada y juzgada por Dios. La imagen terrible de los huesos secos es un perfecto cuadro plástico de lo que pasa en nuestros días. En nuestros días me estoy refiriendo a los nuestros también. Y ante la pregunta del Señor debemos responderle con sabiduría. Hermanos, les propongo, creamos con todo el corazón y digámosle al Señor: Señor, tú puedes darnos la victoria. Todo está en tus manos. Porque el Señor nos pregunta: iglesia mía, y adjudíqueselo usted a su propia iglesia. Hermano, si usted no es de Oreb y me está escuchando de algún otro lugar, adjudíqueselo a su iglesia. Iglesia Oreb, iglesia Nazaret, iglesia Antioquía, iglesia primera de no sé dónde, porque en cada ciudad hay una primera, ¿no? Iglesia, ¿creen
que puedo bendecirlos en medio de esta mortandad que hay en el mundo. No solo mortandad del asunto físico, sino mortandad espiritual. Y respondámosle, Señor, tú puedes darnos la victoria. Todo está en tus manos. Por eso digo que vivir es un desafío a creer. En segundo lugar, vivir es una invitación al discipulado. Mire, esto es interesantísimo e importantísimo. Dice el texto, recuerde que estamos estudiando las palabras que pronunció el Señor, palabra en donde Dios habla directamente. Y aquí voy a leer versículo 4, que nos habla de esta enseñanza. Vivir es una invitación al discipulado. Me dijo entonces, profetiza sobre estos huesos y diles, y aquí está la palabra de Dios. Huesos secos, oíd palabra de Jehová. Huesos secos, oíd palabra de Jehová. Oiga, hermano, la estrategia para la restauración es la predicación de la palabra. O sea, ¿cómo se resucitan los huesos secos? Profetizándoles, oíd palabra de Jehová. Ahora mismo estoy predicando palabra de Dios y en una de estas hasta huesos secos resucitan. Porque, ¿cómo resucitan los huesos secos según este pasaje? Con la palabra de Dios. No podemos ser vivificados para enfrentar las circunstancias actuales sin la bendición de la palabra. No podemos. No podemos. El versículo 11 nos aclara que aquellos huesos representan al pueblo de Dios. Así es que no estamos hablando de huesos físicos en el sentido literal, sino estamos hablando de pueblo de Dios que se parece a huesos secos por su condición espiritual. Y el profeta dice que eran muchos. Pero después del milagro se convirtieron en un gran ejército. Que hayan sido muchos huesos secos fue bendición porque finalmente fueron un gran ejército. Así que la idea de profetizarles, es decir, de darle la palabra de Dios, es una perfecta, profunda y extraordinaria imagen de la enseñanza del discipulado. Sí, aquí podemos encontrar una nueva definición de discipulado. ¿Qué es discipulado? Es hacer que huesos secos se conviertan en ejército de Dios. Es dar palabra de tal manera que personas que tenían muerta la fe, muerta la esperanza, muerto el amor, muerta las ganas de seguir adelante, fueron vivificados. Podemos decir que la diferencia entre ser huesos secos o ser un ejército de Dios está en el discipulado precisamente. La diferencia entre la bancarrota y la victoria de la vida es la decisión de ser o no ser alumnos del Señor. Ojo con lo que estoy diciendo, va a venir en el examen. Y usted sabe que eso quiere decir que es muy importante. Escoger dejar la iglesia, dejar de aprender, dejar de ser discipulado o aceptar ser discipulado por las ideologías del mundo, es escoger voluntaria y neciamente convertirnos en huesos secos. Y me da tristeza esto y no me hagan llorar, pero sé de personas que han tomado este tipo de decisiones, no se conectan. No asisten a su iglesia. No solo de la iglesia que soy pastor, sino de otras iglesias. Tengo amigos pastores y me compartimos el mismo dolor, la tristeza pastoral de saber de personas que se alejan y que dejan de aprender y que dejan de estudiar la palabra. Están escogiendo voluntaria y neciamente convertirse en huesos secos. Porque, ¿qué es lo que hace que los huesos secos se conviertan en algo viviente? La palabra. Profetízales mi palabra, dice el Señor a Ezequiel. Dejemos que Dios nos bendiga con las enseñanzas de su palabra. Siguiente enseñanza. Vivir es un llamado a conocer a Dios. Mire cómo dice el pasaje. Así ha dicho Jehová el Señor a estos huesos. He aquí, yo hago entrar espíritu en vosotros y viviréis. Y pondré tendones sobre vosotros. Y haré subir sobre vosotros carne, y os cubriré de piel, y pondré en vuestros espíritus y viviréis. Y luego culmina esta parte en donde Dios habla. Y sabréis que yo soy Jehová. De hecho, esta idea merece estudio aparte en otro sermón más adelante. Y sabréis que yo soy Jehová. Aquí la palabra espíritu se refiere al aliento de vida. En todo el pasaje de Ezequiel, la palabra espíritu se refiere a varias cosas. Se refiere a Dios, al espíritu de Dios mismo. Se refiere a espíritu de vida, como el que dio Dios a Adán en el huerto. Y en otro caso se refiere al viento, los vientos que hay en el mundo. Aquí la palabra se refiere al aliento de vida. Dios desea que su pueblo tenga vida. Viviréis, dice. Esto se repite 2 veces en el pasaje. La enseñanza es clara. La vida de su iglesia, la vida de la iglesia,
depende de Dios, no de nosotros. Nosotros no damos vida a la iglesia. No, la vida la da Dios. Así que la bendición es que podamos conocerle. Podemos saber quién es Él y lo que hace en nuestra vida. El texto dice, y conocerán que yo soy Dios. La restauración, la vindicación o la resurrección de nuestra vida espiritual, y más aún la de nuestra comunidad, es la señal, es la señal más contundente de que es Dios. Una vida transformada es la señal más contundente de que Dios es Dios. Un ser humano que estaba muerto en su dolor, o muerto en su frustración, o muerto en su despropósito, o muerto en sus pecados, y que es resucitado por el viento de la palabra de Dios que le vivifica, es el testimonio de quién es Dios. Eso es lo que nos dice sin dudar quién es Dios. Un Dios que transforma, un Dios que ama, un Dios que salva a los seres humanos. Porque Él hace posible lo impensable. Mire, más de 70 veces en el libro de Ezequiel dice que sepan, que sepáis que yo soy Jehová. Es decir, este es el gran tema del libro. El tema del libro de Ezequiel, de todas estas profecías, es que sepan que yo soy Jehová. Esto es el gran tema de este libro. La promesa de Dios es la de un avivamiento, una promesa a la que podemos agarrarnos, aferrarnos. Viviréis y sabréis que yo, Jehová, hablé y lo hice, dice Jehová. O sea, en casi todos los verbos, el sujeto es yo, o sea, Dios. Dice, yo hago, dice el Señor. Versículos 5 y 6 dice, yo hago, yo pondré, yo haré, yo os cubriré. Versículo 12, yo abro, yo os haré subir, yo traeré. Versículo 14, yo lo dije, yo lo hice. Es decir, por todas partes se nos enseña que es Dios quien lo hace. Por eso he dicho aquí, la enseñanza es esta. Vivir es un llamado a conocer a Dios, conocer a ese Dios que hace. Pero déjeme lo digo para concluir en este punto lo siguiente. Debemos conocer a Dios por lo que dice su palabra. Porque sí, su palabra nos dice quién es Dios. Y aquí está la teoría de todo lo que dice la Escritura, quién es Dios. Pero también debemos conocer a Dios por una experiencia personal de primera mano. Es decir, no solo la teoría, sino debemos vivir esa teoría y hacerla práctica en nuestra vida. O sea, debemos dejarle actuar en nuestra vida, porque eso es conocerle mejor cada día. Dejemos que nos vivifique. La mayoría de nosotros ya sabemos que Dios vivifica, ya sabemos que Dios es un Dios vivo, que es un Dios que da vida, ya lo sabemos, lo estudiamos cada rato, lo escribimos, lo declaramos en nuestras doctrinas. Pero ahora debemos permitir que esa vivificación sea efectiva en nosotros, como cuando Jacob habló con Dios, el Dios de sus padres, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, pero ese Dios de Abraham y de Isaac tenía que llegar a ser el Dios de Jacob. Y él entonces ya no solamente tuvo una teoría, ya no solamente tuvo ideas teológicas, ahora tuvo a Dios en su propia vida. Por eso digo que vivir es un llamado, es un reto, es una invitación a conocer a Dios. Es un llamado a conocer a Dios, a conocerlo en forma práctica, a conocerlo experimentalmente, a experimentarlo en nuestra vida. Siguiente enseñanza. Vivir es un reto a reconocer nuestra condición. Aquí comienzan los problemas de este mensaje más serios. Dice el siguiente versículo en donde Dios habla. Versículo 9. Y me dijo, profetiza al Espíritu, profetiza, hijo de hombre, y di al Espíritu, así ha dicho Jehová el Señor, Espíritu, ven de los cuatro vientos y sopla sobre estos muertos y vivirán. Y me dijo luego, en realidad son dos pasajes en donde habla Dios y dice más o menos lo mismo. Y me dijo luego, hijo de hombre, todos estos huesos son la casa de Israel. He aquí ellos dicen, nuestros huesos se secaron y pereció nuestra esperanza y somos del todo destruidos. Se trata de una descripción de la catastrófica situación del pueblo de Dios. Ya dijimos algunas cosas, déjenme decir otras más. Están desunidos, sin identidad, sin propósito, sin vida espiritual. La declaración que el mismo pueblo hace, que Dios le dijo al profeta que esto es lo que decía su pueblo. Dios sabía lo que el pueblo dice, lo que el pueblo pensaba. Y la declaración del pueblo es contundente. Dicen ellos, nuestros huesos se secaron. Una metáfora de muerte. Y pereció nuestra esperanza. Una explicación de la muerte espiritual. Y somos del todo destruidos. Una contundente explicación integral de la catástrofe espiritual que están experimentando. Aquí
en este pasaje, la palabra espíritu se refiere al viento como instrumento natural y como un símbolo de la influencia divina, como un símbolo de esa fuerza divina que vivifica. Pero le habla a los vientos, de los 4 vientos, dice, pero son un símbolo del influjo, del soplo de Dios que imparte vida. Ahora bien, hermanos, mire cómo hemos dicho en este punto. Vivir es un reto a conocer nuestra condición. Esto se aplica de 2 maneras. Esto se aplica, la condición del pueblo en ese momento es catastrófica, están en bancarrota total, están en el hoyo. Pero esto se aplica de 2 maneras en nuestra vida. Podemos reconocer nuestra particular situación de necesidad de ser avivados. Pudiera ser que cualquiera de nosotros puede reconocer sinceramente, estoy en el hoyo también. Estamos mal. Mi familia y yo estamos mal, mi propia vida está mal, tengo malos hábitos, tengo vicios, tengo malos pensamientos, tengo dudas, no tengo la fe que debo tener, no voy a la congregación como debo ir suficientes veces, no estudio la palabra del Señor, no asisto a los grupos, no estoy llevando una vida que glorifique a Dios. Pues entonces adjudiquémonos esta enseñanza. Vivir es una invitación, es un desafío a reconocer nuestra situación, nuestra condición. Es un reto a reconocer nuestra condición, pero podemos aplicarlo de una segunda manera, para no dejar así solamente con ese tremendo desafío a todos nosotros. Podemos reconocer la condición general de nuestra sociedad, de ser restaurados. Si usted dice, bueno, yo no estoy tan mal, ahí ando. Sí, por supuesto no soy perfecto, pero voy por el buen camino. Yo asisto a la iglesia, estudio la palabra, estoy en los grupos de estudio, qué bendición. Pero usted y yo entonces debemos reconocer que vivimos en un mundo que está en huesos secos. Vivimos en un país, en una sociedad, tal vez en una colonia, en una ciudad, en una delegación, en la que sin duda no hay más que huesos secos por todas partes. Y nuestra sociedad necesita urgentemente ser restaurada. Y este es el reto aquí. Vivir es un reto a reconocer nuestra condición. Y por último, la última enseñanza. Vivir es una oportunidad de comenzar de nuevo. Vivir es una gloriosa oportunidad para recomenzar. Por tanto, ahora una vez más textos en donde se expresa Dios hablando. Por tanto, profetiza y diles, así ha dicho Jehová el Señor, he aquí yo abro vuestros sepulcros, pueblo mío, y os haré subir de vuestras sepulturas, y os traeré a la tierra de Israel, y sabréis que yo soy Jehová. Una vez más la idea de yo soy, sabréis que yo soy. Cuando abra vuestros sepulcros y os saque de vuestras sepulturas, pueblo mío, y pondré mi espíritu en vosotros, y viviréis, y os haré reposar sobre vuestra tierra, y sabréis que yo Jehová hablé, y lo hice, dice Jehová. Y aquí espíritu se refiere al Espíritu de Dios que vivifica nuestra vida. He aquí la conclusión, sin la cual esta historia sería una tragedia sin remedio. O sea, sin este punto, sin esta enseñanza, la historia sería una tragedia sin remedio, una tragedia que no sería digna, una obra, una película, una historia que no sería digna de disfrutar, no se puede disfrutar, pero sí se puede disfrutar porque aquí está la conclusión. Dios empeña su palabra, se compromete con nosotros a remediar nuestra catástrofe. Nos libra de la muerte, nos permite conocerle y nos pone su espíritu sobre nosotros. No depende de nosotros, depende de Él. Él quiere hacer eso en nuestra vida. Aquí soplar, poner su espíritu, es una referencia a Génesis 2, donde se usa el mismo verbo soplar, que ya se ha usado en el pasaje, este pasaje del profeta, ya se ha usado esa palabra, que es la palabra hebrea nafaj, que significa soplar. Así que hace referencia al aliento de vida en la creación del hombre. ¿Se acuerdan cuando Dios tomó barro para hacer a Adán y lo sopló en él? Aliento de vida. Eso es de lo que habla aquí. En aquel relato Dios creó al hombre del polvo de la tierra y luego le dio vida. Algo semejante a lo que ocurre aquí, al impartir avivamiento. Aquí son huesos secos, no es barro, son huesos secos, son huesos que ya habían sido barro, que ya habían sido personas, pero que por su catástrofe moral y espiritual llegaron a ser huesos secos. Y Dios los vuelve a tomar y sopla como aquella primera vez en el huerto. Podemos decir que cuando reconocemos nuestra condición y buscamos a Dios para que nos bendiga, nos transforme, nos perdone, experimentamos una nueva vivificación.
experimentamos una nueva creación en nuestra vida. Y por si usted se le hace uno, ¿cómo una nueva creación, pastor? Si a mí ya me creó. Como otra vez, bueno, le explico esto leyendo Gálatas 6:15. El apóstol Pablo entendió esto que estoy diciendo, lo entendió, se lo reveló Dios, porque él escribió estas palabras. Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale nada, ni la incircuncisión, sino una nueva creación. ¿Qué húbole? Como dicen en mi rancho, ¿qué húbole? ¿Cómo de que no? Sí, Él vuelve a soplar en nosotros y nos resucita cuando algo se nos ha muerto, cuando hemos caído, cuando nos hemos alejado, cuando no estamos en la condición que debemos estar. Él nos da una nueva oportunidad y sopla en nosotros una vez más aliento de vida. El Señor creó el universo con su palabra. Así dice la Escritura, que fue con su palabra. Y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Y allí en Juan capítulo 1, primeros versículos, habla de eso. Todo fue creado por el Verbo, que es Jesús mismo, que el Verbo es la palabra. El Señor creó el universo con su palabra y sigue creando vida en nosotros. Y lo sigue haciendo con su palabra. Por eso le dijo al profeta, profetízales mi palabra, enséñales mi palabra, que es como aliento de vida, que les resucita, que les levanta. Así que sigue creando vida en nosotros y lo sigue haciendo con su palabra. Y cuando nos restaura, nos resucita la fe y crea en nosotros nueva vida. He aquí las primeras enseñanzas de este pasaje, el valle de los huesos secos, se le llama a esta visión. He aquí las enseñanzas. Vivir es un desafío a creer. Vivir es una invitación al discipulado. Vivir es un llamado a conocer a Dios. Vivir es un reto a reconocer nuestra condición. Vivir es una oportunidad de comenzar de nuevo. Por eso presento ante ustedes, hermanos, y ante mí también, por supuesto, ante nosotros como iglesia, desafío a experimentar un vuelve a la vida. Aceptemos el desafío a experimentar un vuelve a la vida. ¿Qué se nos murió y por qué? ¿Qué se nos murió y por qué? ¿Se acuerdan aquella historia que se nos cuenta de Martín Lutero, que un día su esposa se vistió de negro, se vistió de colores oscuros, colores de funeral? Y Martín Lutero le dijo, esposa, ¿por qué estás vestida así? ¿Vas a un sepelio? Y sí, que hay muerte, ¿no? ¿De qué hablas, mujer? Se murió Dios, ¿no? Le dijo. Y Martín Lutero dice, no blasfemes. ¿De qué estás hablando? Es lo que yo digo. Dios está vivo. Martincito dijo, por supuesto. Entonces vive como si Dios estuviera vivo, porque hace rato que estás todo amargado, triste y deprimido. ¿Qué se nos murió y por qué? ¿Quién nos mató la fe, hermano? ¿O quién mató nuestras ganas de creer? ¿O quién nos mató o nos debilitó el amor por su iglesia? ¿O quién nos pretende destruir la disposición para aprender? ¿O la pasión por entregar lo que somos, lo que sabemos y lo que tenemos? ¿O quién pretende destruir o matar nuestras ganas de vivir? Hermanos, si por alguna razón estás escuchando este mensaje y tú eres de los que se ha enfriado y has dejado de asistir, y has dejado de aprender, has dejado de juntarte, has dejado de compartir y de cooperar, ¿quién te mató eso? Piénsalo, ¿qué pasó? El Señor Jesús habló de esto cuando en una de sus enseñanzas, de sus parábolas, describió a algunos que reciben su palabra, pero que no parece que tengan vida. Mire lo que dice Mateo 13:7, es la parábola del sembrador. Pero uno de los terrenos se describe así. Y parte de la semilla, parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron. La mataron. Sí había semilla, sí creció, pero había espinos también y la ahogaron. ¿Cuáles son los espinos que nos impiden vivir a plenitud la vida cristiana? ¿El qué dirán de la gente que nos rodea? ¿Los chismes que algunos nos cuentan? Porque te pueden contar chismes. Estoy seguro que soy un buen tema para el chisme. Sé que hay personas que hacen chismes del pastor y de su familia. Eso es típico en el mundo religioso. ¿Qué son los espinos que te están ahogando? ¿El qué dirán de la gente que te rodea? ¿Los chismes de algunos que algunos nos cuentan? ¿La negligencia o la necedad de vivir fuera de la voluntad de Dios? ¿Las influencias del mundo? ¿Nuestra indisposición para aprender? ¿Por qué dejar que esas cosas
nos quiten la vida. Hermanos míos, la visión de esta parte del libro de Ezequiel nos presenta dos elementos. Un valle con huesos secos que representan la nación, representan seres humanos en bancarrota espiritual, representan la nación, el pueblo en bancarrota espiritual. El otro elemento que se nos presenta en esta visión es un joven sacerdote y profeta de Dios que se pasea entre esos huesos. Comenzó a escribir su profecía a los 30 años. Él nos dice así en el primer versículo. Es un joven profeta de Dios, sacerdote de Dios, que se pasea entre los huesos. ¿De qué lado estamos? ¿Cuál personaje queremos ser aquí? ¿De qué lado estamos? ¿O del qué lado queremos estar? No solo estamos, sino de qué lado queremos estar. Podemos ser de los que se contaminan de la muerte de este mundo, o de los que profetizan vida a los que viven en la muerte. Los huesos secos tienen pasado, pero no tienen futuro. Los huesos secos sirven a los arqueólogos, ¿no es cierto? A los antropólogos, para estudiar condiciones, estatura de esa sociedad que vivía ahí. También sirve para los detectives, para los criminólogos. Con un hueso saben si era hombre, mujer, saben más o menos la estatura, hasta qué comía. Hasta se puede saber con los huesos qué comía la persona cuando vivía. Pero los huesos tienen solo pasado, solo informan sobre el pasado, no tienen futuro. Podemos ser de los que se contaminan de la muerte de este mundo, huesos secos, o podemos ser de los que profetizan vida, como el joven sacerdote y profeta Ezequiel. Dejemos que Dios nos vuelva la vida y compartámosla con otros. Hermanos míos, dejemos que Dios nos vuelva la vida y compartámosla con otros. Escuchemos su pregunta, la pregunta que le hizo al profeta. Escuchemos su pregunta: hijo de hombre, ¿crees que puedo dar vida a estos huesos? Respondámosle: sí, Señor, todo depende de ti, sí. ¿Y si nos hace falta? Y si nos hace falta, te desafío a ser valiente, a aceptar el reto. Si nos hace falta, digámosle: Señor, soy huesos secos. Dame vida, perdóname, restáurame y dame vida. O digámosle: Señor, nuestro mundo es un valle de huesos secos. Nuestra sociedad, Señor, es un valle de huesos secos. Prendemos la televisión y no hay más que huesos secos por todas partes. Y abrimos las noticias y no hay más que huesos secos por todas partes. Es decir, pecado, es decir, deshonra, es decir, despropósito, es decir, bancarrota espiritual. Pero aquí estamos nosotros, Señor. Podemos ser tus instrumentos para profetizar vida, para compartir vida. Dejemos que Dios nos vuelva la vida y compartámosla con otros. Señor Santo, pongo en tus manos a mis hermanos y mis hermanas. Y te pido, Señor, que seamos una iglesia, que seamos iglesias, todos los que estamos aquí representando tal vez diferentes comunidades y especialmente la comunidad de Oreb, que seamos una iglesia, Señor, que profetiza vida, que comparte vida. Por eso te pedimos que nos edifiques a nosotros primero, Señor, que si algo se nos ha muerto en nosotros, que nos edifiques primero a nosotros y luego nos uses para compartir vida con todos los que nos rodean. Pongo en tus manos nuestras familias, nuestras personas, en Cristo Jesús. Amén. Cuando puedo contemplar la inmensidad y la hermosura de las cosas que me das, quiero hasta ti llegar, mi buen Señor, en una canción de gratitud. Siento que renace dentro de mí la confianza en el porvenir. Hoy creo en ti, eres la razón de mi existir. Mira
queridos hermanos, qué hermoso culto. Gracias a Dios por todo este tiempo juntos, porque estamos unidos como iglesia. Hemos cantado, hemos escuchado la palabra de Dios y qué buena serie, pastor, que estamos comenzando. El título está muy sugerente, ¿verdad? Vuelve a la vida. Vuelve a la vida, tremendo. Es la oportunidad que el Señor nos da. Todos tenemos esa oportunidad. Creo que en muchos momentos de la vida sentimos que lo necesitamos, pues ahí está la oportunidad de nuestro Señor. Volvamos a la vida, vivamos plenamente en el Señor. Amén. Oremos. Señor Santo, bendito seas. Gracias por tu amor. Y gracias por tu palabra, Señor, que nos desafía, pero nos desafía con esperanza, porque tú nos prometes, Señor, vivificarnos, levantarnos de las cosas en las que hemos caído o de las cosas en las que otras personas nos han involucrado y ha habido muerte de nuestro ánimo, de nuestra esperanza, de nuestra fe o de nuestro estilo de vida. Señor, bendícenos. Hay mortandad en este mundo. Y no nos referimos solamente al asunto de la pandemia, el virus y la muerte física, sino hay muerte en cuanto a los valores, Señor, muerte de la esperanza, de la fe de muchas personas. Hay quienes han dejado la iglesia, hay quienes se han ausentado, Señor, y se han ido al mundo y no están creyendo, no están viviendo la fe como tú les enseñaste en un principio. Permite, Señor, que puedan ser resucitados, que puedan volver a la vida. Y que nosotros, Señor, seamos no de los huesos secos que hay en el mundo, sino de los que profetizamos, compartimos vida eterna a otras personas. Que así sea, Dios. Y te pido que ninguno de este rebaño sea secuestrado, ni herido de muerte por la delincuencia, sino que tú nos protejas y bendice el salario, el trabajo, el negocio, el empleo, la empresa de cada hermano y hermana. Y que tu amor de Padre, tu gracia mostrada en Jesucristo y el poder de tu Santo Espíritu esté con tu pueblo por siempre. Amén. Amén. Estamos seguros de esto, que en medio de toda aflicción somos más que vencedores por medio de Jesucristo, quien nos amó. Amén. Cantemos, hermanos. La alegría del Señor es nuestra
Gracias a Dios por este hermoso culto, esta hermosa oportunidad de estar juntos, de compartir juntos las oraciones, de compartir juntos el saludo, el felicitarnos unos a otros y por supuesto compartir juntos la palabra que Dios nos ha hablado hoy, porque recuerden, Él vivifica nuestras vidas. No permitamos que el mundo mate nuestra vida, ni nuestra fe, ni nuestro amor, ni nuestra esperanza, ni nuestra mayordomía, ni nuestra disposición para compartir con otros el mensaje del Evangelio, porque somos el pueblo de Dios, un pueblo vivo porque tenemos un Dios vivo. ¿De acuerdo? Y no olvide, hermano, que antes de que termine el culto tenemos 2 anuncios para que usted pueda saber de qué se trata esta semana, qué vamos a hacer, en qué vamos a poder reunirnos, porque cada vez que nos reunimos estamos siendo vivificados por la palabra de Dios. ¿Recuerdan? El Señor le dijo al profeta que profetizara, y esa acción de compartir la palabra vivificó aquellos huesos y se convirtieron en un ejército extraordinario, lo cual estudiaremos más adelante. Así, cada día que vamos a la palabra del Señor, cada día que estamos juntos, somos vivificados. Entonces no nos perdamos la oportunidad de estar juntos. Si usted no sabe de qué son las actividades de la semana, pues quede un momento para que pueda escuchar y saber en qué vamos a reunirnos juntos. ¿De acuerdo? Oré. Hemos sido puestos por Dios en este mundo para ser un ejército de personas que viven en fe, esperanza y amor, siguiendo al Dios vivo, que quiere transformar al mundo entero. Vivamos de esa manera. Amén. Estas son las actividades que tenemos durante la semana. Los domingos nuestros horarios de culto son a las 8, 10 y 12 del día, por nuestro canal de YouTube y de Facebook. La Iglesia Infantil publica su clase los domingos a las 8 de la mañana y la Magna Unión de Jóvenes transmite su reunión juvenil a las 5:30 de la tarde. El martes a las 9:30 de la mañana las mujeres Oreb continúan con su serie de estudios Crece Más Mujer. Es en vivo, así que conéctate para conversar. Y a las 8 de la noche la Magna Unión de Jóvenes transmite un devocional juvenil. Los miércoles a las 7:30 de la noche tenemos nuestro culto de oración con la serie La Iglesia de los Sueños de Jesús, basados en la carta de Pablo a los Efesios. A las 9 de la noche los matrimonios tienen su reunión de oración vía Zoom. Los jueves a las 8 de la noche la Magna Unión de Jóvenes transmite un devocional juvenil y a las 9 de la noche los matrimonios Oreb nos comparten otro devocional por su página de Facebook. El viernes a las 6 de la tarde tenemos Arcita para niños vía Zoom. Si quieres más información, contáctanos a la oficina de la iglesia. El sábado a las 12 del día continuamos con la serie de estudios Celebremos la Vida, impartidos por el Paz Gilberto. Y a las 9 de la noche, la agencia misionera Su Misión es Su Misión tiene su reunión de oración vía Zoom, donde estaremos orando por las etnias de México. Esta semana tendremos nuestro congreso Crece Más, que dará comienzo el día jueves a las 5 de la tarde, bajo el tema La Iglesia Resiliente, en las diferentes plataformas de nuestra iglesia. Inscríbete en la página web de la iglesia y checa los diferentes horarios en los que estaremos transmitiendo. No olvides que todos los días tenemos devocional con el Paz y Eli. Tampoco olvides suscribirte a nuestras páginas de Facebook, YouTube, Instagram y Twitter. Mantente conectado, dale like y comparte.